Teniendo ya la información de la computadora, en este caso utilizando el ipconfig para obtener información de la red de la computadora mediante la tarjeta, en este caso inalámbrica, nos arroja toda la información. También hicimos NSLookup para obtener la información de la página de la Unicauca con el comando SNLookup y obtenemos las IP de dicha página. Entonces aquí ya tenemos el registro de todo el tráfico capturado mediante Wireshark generado cuando visitamos las dos páginas de la Unicauca y de telemática. Entonces, primeramente, pues tenemos analizando la parte de telemática que utiliza un protocolo HTTP. Esto también es observable cuando visitamos la página mediante Google Chrome, porque nos indica que el sitio es inseguro. Entonces, aquí podemos ver toda la información concerniente a dicho paquete. En este caso tenemos TCP, el Transmission Control Protocol, básicamente hacia el puerto 80, que es un puerto por defecto para HTTP. También tenemos la parte de abajo Hypertransfer Protocol, el HTTP, la formación de la petición, como el tipo, GET, la versión HTTP 1.1, la recovery, que es básicamente la URL del sitio. Por ejemplo, también es importante señalar la parte de web, que está la página, que es en español. Entonces está básicamente toda la parte de las capas y del encapsulamiento que se lleva dentro de este paquete. También vemos la respuesta por parte del servidor 200 OK, diciendo que la respuesta es correcta y que pues se recibe la información deseada. También es importante señalar que cuando hacemos un refrescamiento a la página obtenemos un 304 not notified para indicar de que la página no sufrió ningún cambio y la respuesta que se hace de parte del servidor es mucho más corta para ahorrar recursos y optimizarlos. Esto lo podemos ver porque, por ejemplo, aquí tenemos un get, que es básicamente el recargo a la página, haciendo una petición para obtener información, en este caso la página. Entonces vemos que en esta columna nos indica el length, que es básicamente el tamaño del paquete, que en este caso sería 837 bytes para la petición get, pero para la respuesta 304 non notified es apenas de 257, y si nos damos cuenta también ya no aparece 200 OK, la respuesta 200 OK. Esto nos indica que hay una clara diferencia en las respuestas. Ahora pasaremos a analizar la parte de TCP, que es básicamente todo el tráfico generado por la página de la Unicauca. Primero que todo, iniciamos analizando estos tres paquetes que están al principio, que es básicamente el establecimiento del three-way handshake. Básicamente una sincronización, cuando hacemos la petición al servidor para estar sin conexión, para la respuesta del servidor correcta a esa petición, diciendo que acepta la conexión, y la tercera sería la conexión establecida, diciéndonos que está lista para transmitir información. Eso sería básicamente la parte del tree handshake. Y también es importante señalar, por ejemplo, estos errorcitos que básicamente son advertencias que nos da Wireshark, por ejemplo, cuando se pierden paquetes y tenemos que hacer varias veces la petición hasta que la obtengamos. Pues son las ventajas de TCP al ser un protocolo seguro. Finalmente, vamos a buscar el registro para la finalización de la conexión, que se hace desde el cliente. El origen es el cliente y el destino es la página. Entonces aquí podemos ver el fin de la conexión. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre el análisis que se hizo de la comunicación FTP entre una computadora host y un servidor web. Esta comunicación se realizó mediante dos métodos. El primero fue por línea de comandos, en donde pues primero se estableció una sesión FTP desde la consola, ingresando como cliente con un usuario y sin contraseña. Durante este proceso se capturó el tráfico en Wireshark y lo podemos ver en el siguiente archivo que denominamos FTP Command Line Client.
en donde inicialmente pues la cantidad de paquetes era elevada, por lo que se aplica un filtro por protocolo, pues para facilitar el análisis. En las capturas se observó que la conexión FTP inicia con el Three-Way Handscape de TCP, que lo podemos ver en las siguientes líneas, en las líneas 322, 323 y 324, en donde mi PC como cliente, inicia el proceso de comunicación a nivel de transporte, pues enviando un paquete de tipo sync al puerto destino, que en este caso es el 21, un puerto estándar del protocolo FTP. Y luego el servidor responde con un SYN-ACK, perdón, y finalmente eh, el, el computador contesta con una ACK, complementando así pues el Three-Way Handscape de TCP. Una vez la conexión queda abierta, es el servidor el que envía el primer mensaje del protocolo, que corresponde al código 220. Aquí podemos ver que es el cliente el que envía, porque en la parte de source nos aparece la dirección IP, es del cliente, y en el destination pues es la de la dirección IP de mi computador. Este código, si lo ampliamos más en el datagrama, nos muestra un response code que dice service ready for new user, lo que significa que el servicio está listo para recibir usuarios. También otra cosa que podemos analizar es que el cliente, perdón, está conectado al servidor desde el puerto 60750, que es un puerto temporal que se le asigna al sistema mientras pues dura la conexión, no es un puerto fijo. Bueno, posteriormente, al solicitar la descarga del archivo, se evidencia que no se reutilizan los mismos puertos de la conexión de control, que es decir, el puerto 21 y el puerto efímero del cliente, que lo acaba de mencionar, sino que se abre una nueva conexión denominada canal de datos. En este caso, se utilizó el modo activo, en el cual el servidor FTP envía los datos desde su puerto 20, desde un puerto totalmente distinto al 21, hacia otro puerto efímero del cliente. Y eso lo podemos ver en la parte de acá. Bajamos. Nos aparece toda la parte de login de Salesforce. Y acá en la línea 390 aparece lo que les digo, ya el servidor, el source port no es el 21, sino que cambia a un puerto distinto, que es el 20. Bueno, ya el segundo método fue a través del explorador y se tomó la captura de Wireshark y se guardó en el archivo FTP Web Browser Client. Este segundo método fue a través del explorador de archivos de Windows y usa el mismo protocolo FTP y sigue el mismo flujo de comunicación con el servidor. En ambos casos, primero pues se conecta al puerto 21, se reciben mensajes de bienvenida, el 220, luego se manda el usuario, la contraseña, y se abre una conexión para los datos. Exactamente lo mismo, lo único que cambia es que básicamente es la interfaz con la que el usuario interactúa, pero pues el procedimiento es exactamente el mismo. Seguidamente, para la parte de filas para la parte de captura de información mediante FTP, tenemos la configuración que se hizo.
Aquí ya tenemos todos los campos introducidos, el servidor, el cifrado FTP, el puerto por defecto que nos envía, que sería 21, y el modo de acceso anónimo. Le damos conectar, le damos aceptar, y aquí ya tenemos los directorios remotos, en este caso del servidor de la universidad. Accedemos a Windows y documentos y descargamos este archivo como se hizo en un punto anterior. Lo descargamos. Aquí me dice que lo suscribí porque ya lo tenía. Aquí se descargó. Vamos acá, dice transferencias satisfactorias desde el servidor remoto hacia mi computador. Ahora, para analizar la parte del tráfico generado por esta conexión, lo vemos en Version. Aquí tenemos el registro completo, lo vamos a filtrar únicamente por FTP, y aquí tenemos toda la información. Entonces aquí tenemos la parte de login, el entry mode, que en este caso nos indica que es pasivo, el modo pasivo de FTP. Aquí tenemos el usuario, la contraseña, que a pesar de que no la pusimos explícitamente, FTP mediante Filezilla la envía como un Anonymous Example. Entonces aquí tenemos ya todos los documentos que se listan. También tenemos los directorios, cuando vamos navegando en los directorios. Y por ejemplo, aquí tenemos la respuesta cuando hacemos la descarga del archivo. Entonces aquí también cabe aclarar que cambiamos hacia un modo binario, es decir, que la transmisión de los datos se hace en forma binaria para evitar que el archivo obtenido sea corrupto o esté dañado. Y eso sería básicamente la parte concerniente a FTP mediante Filezilla. Bueno, ya por último vamos a hablar un poco sobre el análisis que se hizo de los paquetes DNS, que este análisis se hizo pues capturando el tráfico en Wireshark mientras se realizaba una consulta a un dominio específico desde el navegador. Para facilitar pues esta revisión se aplicó un filtro DNS, pues lo que permitió aislar únicamente los datagramas correspondientes a este protocolo. Se observa en esta imagen, un alto número de consultas al servidor, y estas consultas pues se identifican como standard query. Como podemos observar, dentro de estas se busca la consulta realizada al dominio www.google.com, que está en esta parte de acá, en la línea 51. Y en esta consulta el cliente abre un puerto efímero que es el 60976 asignado por el sistema y le envía la petición al puerto 53, que es el puerto estándar del servidor DNS. El datagrama UDP de esta consulta tiene una longitud de 40 bytes que se distribuyen pues 8 bytes de la cabecera UDP y los 32 restantes le corresponden pues a los datos de consulta, que esos 32 bytes también se dividen entre una parte para la cabecera DNS y otra parte para la sección de la pregunta, que le corresponde al nombre del dominio más los campos de tipo y clase que podemos observar. Ya posteriormente se observó el datagrama de respuesta que nos aparece acá en la línea 62, que aparece como Standard Query Response, que a diferencia de la consulta, la respuesta fue de mayor tamaño y lo podemos observar en la parte que dice length, que nos dice que tiene 56 bytes, porque además de contener la cabecera DNS y la pregunta original, incluye también la sección de respuesta con la dirección IP asociada pues al dominio consultado. En cuanto a los puertos utilizados, pues el servidor respondió desde el puerto 53 hacia el mismo puerto efímero del cliente, y esto asegura pues que la respuesta llegue exactamente al proceso que generó la consulta de la máquina. Eso es todo.